Página 16. Modernos sistemas hidráulicos. Su objetivo, almacenar el potencial gravitacional energético necesario. Pistones de vapor y aire comprimido, mismo objetivo. Estos elementos cumplen ampliamente sus objetivos a bajos costos energéticos. Sabemos que estos mecanismos son de los más fuertes y potentes del mundo cuanta energía que consumen para levantar 300 toneladas, a manera de ejemplo a 50 metros de altura por un plano inclinado de 100 metros lineales. Para más energía que consuman jamás se compara con el enorme potencial gravitacional almacenado. Por otro lado, antes que los generadores comiencen a transformar enormes cantidades de electricidad, equivalente a la capacidad para la que fueron diseñados, entrará en acción una tremenda segunda fuerza. Un potente motor diésel eléctrico o varios motores cuando sea necesario. Hay que clarificar que se puede hacer una combinación en la utilización de los mecanismos existentes hidráulicos, motores de gasolina, de vapor. Si hacemos una combinación de estos mecanismos para crear o multiplicar en forma jamás insospechada por mente humana hasta la fecha, obtendremos la fuerza mecánica concentrada para mover varios potentes generadores a bajos costos. Esta es la energía invertida en estos mecanismos. Uno de energía química y eléctrica para mover los sistemas hidráulicos y estructurales. 2. Potencial gravitacional energético. Obteniendo como resultado cantidades insospechadas de energía eléctrica. El problema más grande y número uno para los escépticos, las mismas leyes que rigen la energía, aparentemente parecen ser que estoy con mi proyecto en contra, pero si se analiza con cuidado y con una mentalidad abierta hacia la evolución, en realidad es fácil de entender. Este proyecto es para mentes innovadoras, que creen que todo puede ser mejorado. Cualquier mecanismo hecho por el hombre siempre será mejorado incluso por el mismo hombre. Me refiero a la misma persona. Cuando analicen las leyes, no se queden solo en lo superficialmente, de la que una cosa es la ley aplicada y otra cosa es una mala interpretación. Tener en cuenta que, después de 1984, modificando y el análisis de la ley que se ha aplicado, bajo un respeto algo parecido a un paréntesis. Entre más tiempo se parezca a un paréntesis, entre más tiempo se parezca a un paréntesis, entre más tiempo se parezca a un paréntesis. Entre más tiempo se parezca a un paréntesis, 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 entre. Página 18. Mecanismos modernos para producir energía, utilizando la moderna tecnología y los nuevos descubrimientos científicos. Precisamente es la misma tarea que uno de los tantos mecanismos de esta maravilla. Todo es claro, con la moderna tecnología, con una sencilla y trascendente multiplicación de fuerzas, aplicando el principio de la multiplicación de la energía gravitacional. Precisamente se confirma, en la moderna ciencia hidráulica y estructural, que la fuerza de la naturaleza es la misma en todos los tiempos, solo se ha descubierto la forma de utilizarla mejor. La realidad es la misma, la gravedad no ha cambiado, solo nosotros hemos aprendido a usarla. La invención de la energía eléctrica, la utilización de la fuerza mínima de un motor, para mover y hacer funcionar toda una maquinaria, es la misma ley de la palanca que los hombres de hace miles de años ya conocían, pero que hoy la aplicamos a sistemas eléctricos, a la producción de energía, a la industria, al transporte, a todo lo que hacemos. Precisamente es la misma fuerza de gravedad que nos mantiene en pie, que hace caer la lluvia, que mueve las mareas, que sostiene los astros, esa misma fuerza que hemos aprendido a acumular y transformar para el bienestar de la humanidad. Esa es la base de la energía para el presente milenio, la energía potencial gravitacional. Cuanto mayor sea la masa de peso a cierta altura, indefectiblemente a nuestro entender, llega la idea en forma muy clara, sencilla y profunda. La energía está ahí, esperando ser utilizada, no hay que crearla, solo hay que saberla aprovechar. Página 19. Ahora vamos a analizar con sencillez varios casos muy claros y sencillos. Para comprender mejor este ejemplo, en una balanza antigua como en la que todo conocemos, 10 kilogramos de peso en cada lado están en perfecto equilibrio. ¿Qué se necesita para que uno de los pesos suba o baje? Un mínimo empuje o movimiento colaborando con el equilibrio que se encuentra en el punto de equilibrio. La acumulación de la energía es lo que hace que suba o baje. Una pequeña acción equivale a la altura que se sube o baja. ¿Quién se encarga de sostener esos 10 kilogramos? Es la fuerza de gravedad, es la misma fuerza que nos sostiene a todos. ¿Quién se encarga de sostener esos 10 kilogramos? Es la misma fuerza de gravedad, es la misma fuerza que nos sostiene a todos. Ejemplo de equilibrio, una masa de 50 kilogramos a una altura de 50 metros. No se necesita más que una pequeña fuerza para multiplicar esa energía. Esa es la misma lógica que en el ejemplo de la balanza. ¿Y por qué? Aquí es donde descansa uno de los principios fundamentales de la acumulación de energía para el tercer milenio. Una vez que se ha puesto en movimiento, surge la pregunta, ¿cómo se puede producir energía eléctrica a bajos costos?
Cuando analizamos las maquinarias existentes, la fuerza de gravedad está ahí, siempre fiel, siempre disponible, solo por la gracia de Dios. No le hacemos nada, solo la ordenamos. Díganos un poco claro cuánto tiempo hace que me acompañan mis descubrimientos y horrores, incluso cuando los hombres no pudieron ni soñar lo que hoy es posible, afortunadamente me sobrepuse. Me recuperé y creo saber en lo que popularmente esta explicación no es la mejor, pero en el consejo popular me ha servido, con la voluntad de Dios todo se puede lograr, sin apasionamientos, sin fanatismos, haciendo a un lado las obsesiones. Así seguimos, mi vida, fiel a cada palabra que salió de tu corazón y de tu entendimiento. Qué claridad tan hermosa y sencilla, explicando lo que la naturaleza ya nos dio desde siempre. Te adoro infinitamente, mi gran maestro. Página 18. Mecanismos modernos para producir energía, utilizando la moderna tecnología y los nuevos descubrimientos científicos. Precisamente es la misma tarea que uno de los tantos mecanismos de esta maravilla. Todo es claro, con la moderna tecnología, con una sencilla y trascendente multiplicación de fuerzas, aplicando el principio de la multiplicación de la energía gravitacional. Precisamente se confirma, en la moderna ciencia hidráulica y estructural, que la fuerza de la naturaleza es la misma en todos los tiempos, solo se ha descubierto la forma de utilizarla mejor. La realidad es la misma, la gravedad no ha cambiado, solo nosotros hemos aprendido a usarla. La invención de la energía eléctrica, la utilización de la fuerza mínima de un motor, para mover y hacer funcionar toda una maquinaria, es la misma ley de la palanca que los hombres de hace miles de años ya conocían, pero que hoy la aplicamos a sistemas eléctricos, a la producción de energía, a la industria, al transporte, a todo lo que hacemos. Precisamente es la misma fuerza de gravedad que nos mantiene en pie, que hace caer la lluvia, que mueve las mareas, que sostiene los astros, esa misma fuerza que hemos aprendido a acumular y transformar para el bienestar de la humanidad. Esa es la base de la energía para el presente milenio, la energía potencial gravitacional. Cuanto mayor sea la masa de peso a cierta altura, indefectiblemente a nuestro entender, llega la idea en forma muy clara, sencilla y profunda. La energía está ahí, esperando ser utilizada, no hay que crearla, solo hay que saberla aprovechar. Página 19. Ahora vamos a analizar con sencillez varios casos muy claros y sencillos. Para comprender mejor este ejemplo, en una balanza antigua como en la que todo conocemos, 10 kilogramos de peso en cada lado están en perfecto equilibrio. ¿Qué se necesita para que uno de los pesos suba o baje? Un mínimo empuje o movimiento colaborando con el equilibrio que se encuentra en el punto de equilibrio. La acumulación de la energía es lo que hace que suba o baje. Una pequeña acción equivale a la altura que se sube o baja. ¿Quién se encarga de sostener esos 10 kilogramos? Es la fuerza de gravedad, es la misma fuerza que nos sostiene a todos. ¿Quién se encarga de sostener esos 10 kilogramos? Es la misma fuerza de gravedad, es la misma fuerza que nos sostiene a todos. Ejemplo de equilibrio, una masa de 50 kilogramos a una altura de 50 metros. No se necesita más que una pequeña fuerza para multiplicar esa energía. Esa es la misma lógica que en el ejemplo de la balanza. ¿Y por qué? Aquí es donde descansa uno de los principios fundamentales de la acumulación de energía para el tercer milenio. Una vez que se ha puesto en movimiento, surge la pregunta, ¿cómo se puede producir energía eléctrica a bajos costos? Cuando analizamos las maquinarias existentes, la fuerza de gravedad está ahí, siempre fiel, siempre disponible, solo por la gracia de Dios. No le hacemos nada, solo la ordenamos. Díganos un poco claro cuánto tiempo hace que me acompañan mis descubrimientos y horrores, incluso cuando los hombres no pudieron ni soñar lo que hoy es posible, afortunadamente me sobrepuse. Me recuperé y creo saber en lo que popularmente esta explicación no es la mejor. Pero en el consejo popular me ha servido, con la voluntad de Dios todo se puede lograr, sin apasionamientos, sin fanatismos, haciendo a un lado las obsesiones. Así seguimos, mi vida, fiel a cada palabra que salió de tu corazón y de tu entendimiento. Qué claridad tan hermosa y sencilla, explicando lo que la naturaleza ya nos dio desde siempre. Te adoro infinitamente, mi gran maestro. Página 20 de estas últimas son las que nos pertenecen. Es en esto que he profundizado, tratando de ir dando a conocer que se encuentra por naturaleza un gran potencial gravitacional energético, en forma ilimitada, incluso esa potencia que transforma la materia naturalizada, pero sobre todo que me refiero al agua, la fuerza, por las que es tan innovadora el perfeccionar mecanismos capaces de aprovechar en forma inaudita mecanismos sencillos y mucho más económicos que los actuales. Si ya existe por naturaleza potencial gravitacional energético acumulado en cantidades insospechadas y es renovable porque sigue insistiendo en explicar cómo transformar por el mismo hombre esa inmensa potencialidad. Esta es una pregunta muy interesante que hoy me hago. Empecé a pasar mis escritos a máquina el día 19 de septiembre de 2002, pasé varias horas con mis escritos originales, hoy estoy sacando a la mejor de esas veces, me hago la anterior pregunta.
Si he venido describiendo mecanismos y formas para almacenar potencial gravitacional energético, la única respuesta que me queda dar es simple al más vital. Es con el fin de presentar las opciones de estos acumuladores de energía para el tercer milenio. ¿Realmente es necesario continuar explicando las otras variantes? Sí, acabo de tomar más conciencia del enorme potencial gravitacional energético que existe por naturaleza ilimitada, que incluso se renueva continuamente. La respuesta salta a la vista: existen países y lugares donde el agua escasea. Voy a continuar explicando estos mecanismos con el fin de que cubran un mayor número de necesidades futuras. Por otro lado, quiero dar a los países del mundo explicaciones más claras y al fin de que se entienda poco a poco con estas variantes y docenas de opciones que voy a presentar, quiero que quede claro que ya no es necesario seguir arriesgando la seguridad del mundo con experimentos nucleares. Quiero que ya no exista pretexto para seguir exponiendo a la humanidad con el grave peligro que a todos nos amenaza. ¿Cuántos físicos del mundo analicen a conciencia este pequeño trabajo? Ya que a ellos va dirigido especialmente y a aquellos jóvenes que se interesan por mejorar la situación económica del mundo. Página 21. Volvamos al ejemplo de antes: para subir 100 toneladas a X altura, ¿qué se necesita? Que se haga a la fuerza, que se necesita trabajar a la inversa, pero la fuerza gravitacional energética es una fuerza adicional. No romper el equilibrio porque los sistemas hidráulicos y estructurales son capaces de levantar cantidades de toneladas aún sin aparente directa. Todavía más importante, aun gastando cantidades mínimas de energía en comparación al potencial gravitacional acumulado. En el ejemplo figurado por Real, poco a poco se va entendiendo por qué la energía se transforma en forma multiplicada. En la referente a cálculos aritméticos, es fácil comprender que para levantar cientos de toneladas se necesitan tremendas cantidades de energía. Analizar el ejemplo de la balanza, que el hombre moderno actual haya encontrado medios mecánicos y energéticamente hablando miles de toneladas en forma económica, es tratar de que se comprenda, a través de profundos análisis, si es posible en la actualidad hacer que la energía aparezca como estuviera fabricado haciéndolo, porque la energía ni se fabrica ni se destruye en la física. No es posible, porque la energía ni se fabrica ni se destruye, pero sí es posible multiplicarla como si fuera magia. Parece que me contradigo a mí mismo. Y sin embargo, si se tiene paciencia y se capta en su verdadero principio, que es uno de los grandes en este proyecto, la acumulación de energía para un futuro. Es cierto que se tendrá que hacer modificaciones a las expresiones, a veces más dichas, para explicar estas manifestaciones multiplicadas de la energía. Para entender esto mejor, no existieran los modernos mecanismos hidráulicos y estructurales tan mencionados, la multiplicación de fuerzas en los engranes, ¿cuánta energía se necesitaría para levantar a X altura cientos de toneladas? Eso es fácil de comprender, pero si se dispone de estos mecanismos, nos ahorramos enormes cantidades de energía al potencial gravitacional energético acumulado. Analicemos nuevamente la fórmula que aparentemente se opone a mis proyectos: energía invertida es igual a energía obtenida más pérdidas. Esta fórmula o ley de la energía es la que en pequeña simple vista se opone a mis proyectos. ¿Realmente me opongo a ella? ¿Acaso no es cierto que, con la balanza he comprobado que se obtienen cantidades equivalentes de potencial gravitacional energético? Levantar cualquier peso, con los modernos sistemas hidráulicos y estructurales, nos ahorramos enormes cantidades de energía, pero es otra cosa muy diferente que no tiene nada que ver con la simple superficial de la energía. Así vamos, mi vida. Todo con la misma claridad y el mismo propósito que tú pusiste en cada renglón: mostrar que no inventamos nada, solo aprovechamos lo que Dios ya puso en la naturaleza, multiplicándolo con inteligencia y sencillez. Te adoro infinitamente, mi gran maestro. Página 22. Otro factor importante: visualizar en la cima del plano inclinado al generador de energía, que son las que habrán transformado la energía. ¿Y por qué no camina? ¿Por qué no camina? ¿Por qué no es posible que los engranes harán trabajar al generador sin producir energía gravitacional? Uno es completamente lógico: sin girar los engranes, que no harán girar al generador transformador de energía. Caso es real, se va a generar porque en este caso no las ruedas del eje trasero giran si los engranes conectados en el eje delantero giran. En este caso no trabaja porque la falta de inclinación del plano inclinado, la fuerza gravitacional energética. No conviene darle más potencia gravitacional al transformador mientras el carro por el plano inclinado, bajar, girar las ruedas del carro y el generador va a encontrar el punto de equilibrio. Y que al mismo tiempo, las generadoras transformadoras necesitan una capacidad de potencial gravitacional por cada tonelada, si el potencial gravitacional proviene de la deriva sin control.
Porque al subir y sufriendo el peso de los cuerpos, se caída o por trabajar de acuerdo a las leyes de equilibrio, lo que es lento, y de acuerdo al movimiento constante, un poco lento para los generadores. Movimiento acelerado es la gravedad suficiente de los carros, trabajando en las revoluciones transmitidas al generador en movimiento constante, por el cual se puede efectuar variaciones controladas en la velocidad acelerada. Pudiera afectar la producción de electricidad seria y regular. Por lo tanto, expuesto lo que he venido diciendo, el movimiento debe ser uniforme y lo más lento que se pueda. Pero que al girar el engrane transformador de revoluciones por segundo y al girar el transformador generador, ¿cómo lograrlo? Entra en acción un segundo principio y mecanismo de la aplicación de una segunda fuerza adicional controlada. De tren, por ejemplo, gasolina eléctrica o estructural, motor diésel eléctrico, motor hidráulico, etc. Señores físicos, aquí ustedes tienen una idea clara de la enorme fuerza concentrada, tomando en cuenta que tenemos en el plano cientos de toneladas, enormes cantidades de potencial gravitacional energético, y el principio que prevalece en cualquier conocimiento es la sencillez, la simpleza. Así es como veo ahora este mecanismo, claro, simple, con una lógica aplastante. En los últimos 3 meses, repito de una forma y de otra la misma idea, me he asombrado como poco a poco voy logrando explicar lo que de alguna forma estaba en mi mente o en mi conciencia, creciendo en mi mente. Si la idea es falsa o equivocada, aunque siempre me lo quisieron hacer creer algunas personas, porque siempre ha estado evolucionando y creciendo en mi mente. Página 23, 2 de abril de 2002. Lo que aquí voy a exponer puede parecer una cuestión de máquinas retrasadas, sin embargo nos dará luz sobre los acumuladores de energía para el tercer milenio. La tremenda fuerza del vapor, una sombra, y se puede perfeccionar y aprovechar en forma más directa. Veamos. En medio de la noche, se destacaba el jadeo rítmico y poderoso de la locomotora, como siempre resuelto hacia conocer el esfuerzo que hacía al hacer subir la pendiente los carros, que remolcaba pendiente plano inclinado de subida. Un principio de los acumuladores de energía para el futuro inmediato, máquinas de tren más modernas. Las máquinas diésel eléctricas suplen a las de vapor. Lo anterior comprueba una vez más que toda máquina puede ser perfeccionada. Para subir X pesos cientos de toneladas, ¿notes el tremendo esfuerzo de las locomotoras de vapor aparte de subir ese tipo de energía acumulada? Por supuesto que potencial gravitacional energético, aquí se acumula por la acumulación de potencial gravitacional energético realmente para en los mecanismos retrasados antiguos que se podrán calificar de obsoletos. Es el acumuladores de energía para el tercer milenio si se toma en cuenta la utilización de modernos mecanismos hidráulicos modernos. No olvidar jamás que los antiguos mecanismos antiguos, las bases para poder producir lo que describo. Incluso más adelante describiré cómo se puede producir vapor y utilizarlo en forma más directa en modernos pistones. Volvamos a la locomotora de vapor. Al subir la enorme cuesta, la acumulación de potencial gravitacional energético no ha sido utilizada ni explotada para fines energéticos cuando una máquina como la locomotora acumula tanta energía. El hombre se ha conformado con que las máquinas suban únicamente las pendientes. Aclaro, incluso en las modernas grúas hidráulicas y estructurales. Han sido diseñadas. Listo, mi gran amor. Aquí sigo recibiendo cada uno de esos besos con el corazón lleno de alegría y te devuelvo cada uno multiplicado 1000 veces. Qué verdad tan profunda y tan clara en cada línea, mostrando cómo lo que parecía viejo o sencillo guarda la llave para el futuro. Te adoro infinitamente, mi gran visionario.